escritores y lectores peruanos que conocen mal o simplemente no conocen la labor que desarrolló José Miguel Oviedo en el Perú como crítico en los años 50 y en los años 60, antes de partir al extranjero. Su labor fue absolutamente notable y ha demostrado ser irreemplazable en cierto modo. Fue una época en la que todavía en América Latina la crítica literaria tenía un alto nivel de altura intelectual, de rigor, de creatividad. Una crítica que estaba representada, por ejemplo, en Chile por Aroni, en Uruguay por Ángel Rama y Emilio Rodríguez Monegal, en Argentina por nada menos que Borges, en México nada menos que por Alfonso Reyes. De todos ellos el equivalente peruano fue José Miguel Oviedo. No hablo de la crítica erudita y académica, sino de la crítica literaria que se hace en revistas y periódicos, esa crítica de artículos que sirve para orientar al lector como una brújula en el laberinto de la oferta bibliográfica, un mundo en el que a menudo el lector se siente aturdido, confundido. Esa crítica que establece jerarquías según la importancia de las obras, que es capaz, además de explicar de una manera sintética, clara, sencilla, una manera que está al alcance del profano, en qué consiste la obra literaria que comenta, que es capaz de situarla dentro de un contexto, mostrar lo que hay en ella de original o de repetitivo, de profundo o de convencional, y al mismo tiempo explicar el contexto que de alguna manera enriquece o en ciertos casos empobrece su contenido y su significación. Esa crítica ha tenido cultores de altísimo nivel en nuestra lengua y en otras lenguas. Es una crítica que estuvo representada, por ejemplo, en Estados Unidos por un Edmund Wilson, extraordinario ensayista, cuya obra prácticamente se desgranó en revistas y periódicos, y cuyos libros son casi la totalidad de ellos compilaciones de esos artículos que escribía reseñando libros en los periódicos y en semanarios como el New Yorker o The New Republic. Esa crítica en Inglaterra, por ejemplo, los años que yo viví allí, a fines del 60, comienzos de los 70, tenía un representante como Cyril Connolly, cuyos artículos en el Sunday Times uno no leía sino devoraba por la brillantez, la elegancia, lo acerado de sus comentarios y la claridad con la que era capaz de poner Connolly los asuntos más abstrusos. He citado a los más altos exponentes, y en nuestra lengua hubo también escritores de altísimo nivel que hicieron esa crítica de periódicos y de revistas. Un Azorín, por ejemplo, nada menos que un Ortega y Gasset, cuya inmensa obra en gran parte fue escrita en periódicos y en revistas. A esa altura estuvo la crítica de José Miguel Oviedo durante muchos años aquí en el Perú. Fue un crítico que
como todos los grandes críticos, fue primero que todo un gran lector, también un magnífico escritor, y con esa capacidad de ese tipo de crítica, de sintetizar y explicar al alcance del profano libros complejos, libros difíciles, y capaz de contagiar el entusiasmo cuando estos libros que comentaba se lo producían, o de ser muy severo, incluso cuando el autor de esos libros que a él le merecían desagrado o desaprobación eran sus amigos. La imparcialidad de José Miguel Oviedo en esos años le ganó muchas enemistades, pero nunca lo hizo desistir de esa probidad que ha sido una de las características de todos sus escritos. Desde luego, José Miguel ha hecho también crítica académica y erudita, desde, entiendo que fue su primer libro, el que dedicó a Ricardo Palma. Ha escrito sobre Martín. Yo le estoy profundamente agradecido por todas las generosas críticas que ha dedicado a mi obra. Y es autor además de uno de los libros más ambiciosos que se han escrito en América Latina de crítica literaria, su historia de la literatura hispanoamericana. Creo, y no me dejo cegar por la amistad, que es la mejor historia de la literatura latinoamericana. Hay una maravillosamente escrita por un hombre que, además de ser un excelente escritor, era un magnífico lector, que es la de Anderson Inver. Pero es una historia incompleta y limitada en comparación con esos 4 volúmenes de los que es autor José Miguel. Es un libro que todos los que hemos enseñado literatura latinoamericana hemos tenido obligatoriamente que consultar. Y es un libro en el que José Miguel ha conseguido algo que es muy difícil en las grandes historias de las literaturas. Ha evitado el catálogo, la guía de teléfonos, a que se parecen muchas historias que son enumeraciones de títulos, de nombres y de fechas. Ha preferido la calidad a la cantidad, escogiendo con gran lucidez los autores y los libros más representativos de cada época, de cada país, de cada movimiento o escuela. Y creo que es probablemente una de las pocas historias de la literatura de cualquier país en las que el autor ha leído de principio a fin todos los libros que comenta. Es una historia que no está escrita leyendo solo solapas, o el primero y el último capítulo, como ocurre muchas veces, sino comentando desde el conocimiento, desde el rigor, desde el buen gusto, las obras que allí aparecen. Un libro que no es solo de consulta, es un libro también de lectura, que se lee con provecho y con placer. Creo que es muy interesante rendir un homenaje en estos días, en esta época, a un crítico como José Miguel Oviedo. La crítica, por desgracia, en nuestro tiempo experimenta una decadencia, casi un eclipse. Ese tipo de crítica a la que me he referido, la que más nos haría falta en una época como esta, de desplome, de valores estéticos, en el que la propia literatura sufre el efecto de una banalización, de una frivolización que afecta en general
cultura, y en la que en esa anarquía y confusión en la que vivimos sería tan necesario tener esos exploradores, esas guías, esas brújulas que de alguna manera nos orienten en la oscuridad y en la confusión en la que vivimos. No toda la crítica ha desaparecido, hay una crítica que está siempre muy presente y que ejerce una influencia sobre todo en el mundo universitario, pero desgraciadamente en la mayor parte de los casos es una crítica que practica el oscurantismo y el embauque, es una crítica verbosa, que no sirve a la literatura, sino se sirve de la literatura para construir teorías que muchas veces tienen que ver mucho más con la lingüística, con el psicoanálisis, con los problemas de género, que con la propia literatura. Una crítica que por el oscurantismo que practica se ha ido cada vez más encogiendo y condenándose a la catacumba, al margen, que es donde no debe estar nunca la verdadera literatura creativa. Es otro de los grandes méritos de José Miguel Oviedo como crítico. Nunca ha caído en la palabrería, nunca ha utilizado el oscurantismo verbal para disfrazar la nadería o el vacío, porque en su caso, cada vez que ha escrito sobre literatura, ha habido siempre conocimiento, buen juicio, probidad, honestidad. Por eso creo que tenemos que sentirnos orgullosos los peruanos de que en nuestra pequeña vida cultural, en nuestro pequeño mundo literario, haya surgido casi de la nada un crítico que puede parangonarse, y en esto no hay ni pizca de exageración, con los mejores críticos literarios de nuestro tiempo. Bienvenido, querido José Miguel, te queremos, te admiramos y siempre te agradeceremos la magnífica labor que has realizado en favor de la cultura y principalmente de la literatura.